30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 23 de abril, 8 de la noche con 31 minutos. Estamos en vivo a través de la señal de TSI. Tenemos una agenda muy pero muy bonita, muy informativa, muy orientadora. Y estoy seguro que nos va a merecer toda su atención a partir de este momento hasta las 10 de la noche. Nuestra agenda de hoy es la siguiente. Nuestra agenda a desarrollar. La presidenta Xiomara Castro anuncia que enviará al Congreso Nacional esta semana la ley de justicia tributaria que tanta controversia ha generado con los sectores productivos del país. ¿Se incluyeron las observaciones de esos sectores o no se incluyen las observaciones de esos sectores? ¿Tienen en el Congreso Nacional, el gobierno o el Partido Libre, los 65 votos que se requieren para aprobarla? También esta noche aquí en 30:30, una brigada médica del ejército y del noticiero Hoy Mismo que se va a desarrollar el próximo fin de semana en el municipio de La Venta del Sur, aquí en Francisco Morazán. Tendremos la visita de dos representantes del ejército para hablarnos específicamente sobre las bondades y los beneficios que traerá a la población esa super brigada médica del ejército y de noticieros Hoy Mismo el próximo fin de semana en La Venta del Sur. Además, mucha atención. Usted quiero que por favor esta noche reúna a la familia, no necesariamente solo a los adultos mayores, díganle no se me duerman todavía porque ustedes y nosotros, es decir, todos necesitamos escuchar hoy a una neuropsicóloga que nos explica esta noche la condición del Alzheimer y la demencia, sobre todo en adultos mayores. ¿Cómo detectarla? ¿Cuáles son los síntomas? Y sobre todo, ¿cuáles son los consejos para un abordaje familiar hacia el paciente con Alzheimer o con demencia? No se lo pierda, es un tema muy, muy, muy sensible que obviamente nos va a merecer no solo su atención, sino que además sus comentarios y sus preguntas a este número telefónico que les comparto a continuación. Envíe sus preguntas y comentarios a partir de este momento, los temas que vamos a desarrollar, al 9445-3056. Si está fuera del país, más 504. Estoy seguro que les va a gustar mucho el programa de esta noche. Mire, ese tema del Alzheimer y el tema de la demencia senil es un tema que está ahí muy silencioso. Mucha gente no le gusta hablar del tema por las razones que sea, pero cada vez son más frecuentes las visitas de los pacientes, no necesariamente adultos mayores. No se limita a los adultos mayores el tema del Alzheimer o también el tema de la demencia senil. Más adelante en el programa, cuáles son los síntomas, cuáles son las primeras manifestaciones, cuál es el tipo de conducta y sobre todo cuál debe ser el comportamiento suyo y el mío ante una circunstancia como esa. Más adelante aquí en el programa, no se lo pierda. Pero antes, les decía, la presidenta Xiomara Castro ha anunciado que enviará esta semana al Congreso Nacional la ley de justicia tributaria que ha generado tanta controversia. Escuchemos a la presidenta. Para poner fin a la corrupción y a los abusos de los regímenes de exoneraciones y exenciones e instaurar un sistema progresivo y justo, hemos propuesto la ley de justicia tributaria que ya ha sido socializada con diversos sectores de la sociedad y de nuestro país, y que estaré enviando al Congreso Nacional una vez aprobada por el Consejo de Ministros para su debate y aprobación. Esta noche aquí con nosotros en el estudio el licenciado Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, expresidente del Colegio de Economistas, y además el licenciado Ricardo Matamoros, es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Raudales, licenciado Matamoros, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todo el auditorio de este tan gustado programa de los domingos. Edgardo, es un gusto estar con ustedes compartiendo en este set. Licenciado Matamoros. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación para compartir con todo su público. Un privilegio estar aquí con mi colega y amigo Julio. Muy bien, excelente. Bueno, ya escucharon ustedes a la presidenta. Para poner fin a las exoneraciones y a las exenciones. Su comentario. Bueno, mire, yo creo que nadie que tenga una mínima conciencia social, Edgardo, puede estar en contra de que los sistemas tributarios sean progresivos, que sean justos.
Creo que ese es un anhelo de todos los hondureños y no es un anhelo nuevo, es un anhelo antiguo ya en el país. ¿Por qué? Porque en efecto en Honduras han habido muchos abusos en el sistema tributario. Tenemos un sistema tributario en el cual el gobierno hace acopio de una gran cantidad de impuestos y la mayoría de esos impuestos los paga no la gente que tiene más ingresos, sino la gente que tiene menos ingresos. Eso es una verdad irrefutable, está demostrada. Han habido estudios de la CEPAL, han habido estudios del BID que lo demuestran, pero creo que es importante que entendamos que para tener un sistema tributario justo es necesario un diálogo. Y esto es algo que habíamos venido trabajando durante muchos años ya. Hace más o menos unos 10 años, Edgardo, se instauró un grupo de profesionales muy reconocidos acá en el país. Algunos, la mayoría de ellos habían sido ministros de finanzas y allí también estuve, me invitaron a que formara parte de ese grupo y entre todos, te estoy hablando de personas como Bonoe Pino, como Rebeca Santos, como Edwin Araque, como Manuel Bautista, como William Chong-Won, en paz descanse, Arturo Alvarado y otras personas, independientemente de su forma de pensar, pero con mucho compromiso por este país, elaboramos una propuesta para que hubiese un diálogo fiscal en el país. Yo la tengo acá, le voy a pedir acá a cámaras que me la enfoquen. Aquí está. Es una propuesta, se llama Pacto Fiscal para un Desarrollo Sostenible con Transparencia y Rendición de Cuentas. Es un documento que se presentó al entonces gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, lo engavetaron, se le presentó al ministro de Finanzas, al presidente del Banco Central y simple y sencillamente lo echaron pues al cajón del olvido y nunca se tomó en consideración. El documento anda circulando por ahí. Yo lo que me pregunto es cuánto de esta propuesta, elaborada con conciencia, fue tomada en consideración para elaborar esta propuesta de ley. Porque yo he revisado con mucho detenimiento las 4 leyes que ha propuesto la actual administración y no encuentro básicamente un sustento fuerte para lograr que de verdad lo que la presidenta Xiomara Castro dijo en esa locución que presentaron hace poco aquí en el programa se convierta en realidad. Yo lo que veo que hay es simplemente la eliminación de exoneraciones, no implica una revisión, no implica un elemento que pretenda buscar la justicia en el tema, porque hay que reconocer, Edgardo, que si bien es cierto, las exoneraciones no son el único camino para lograr competitividad en el país, el problema en Honduras es que no hay otra ruta y no se ha trabajado en otra ruta para que el país gane competitividad. No tenemos un sistema de protección a la propiedad, que es un elemento importante. No tenemos un sistema educativo de primer nivel, tampoco, que es fundamental para que haya competitividad en el país. No tenemos tampoco elementos de política monetaria y fiscal que busquen que exista una progresividad o una mejora también en la competitividad. Y ¿Servicios públicos ineficientes? Servicios públicos, energía, un elemento clave, y eso no lo digo yo, lo que te estoy repitiendo son los requisitos que el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial han dicho que son fundamentales. Ahora, para ¿esta lograr... ley de justicia tributaria genera inversión en el país? Es evidente que si se aplica esta ley, lo que va a suceder más bien es que va a haber una corrida de inversiones. Y Un momentito, licenciado Matamoros, por favor. ¿Usted comparte esa versión? Sí, y de hecho lo que estaba comentando Julio respecto a ese sentir de la ciudadanía está sustentado en investigaciones científicas que nosotros hemos realizado en términos de competitividad y de las decisiones y de las políticas que tienen que tomar para generar crecimiento económico,
generación de empleo y la tan ansiada reducción de la pobreza. ¿Cuál es su preocupación luego de haber hecho diferentes estudios, diferentes comparecencias, en el caso de este Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que usted dirige, el licenciado Matamoros, con respecto a esta ley de justicia tributaria? ¿Cuál es su principal preocupación? La preocupación es que diría dos, ¿verdad? Para no dejar una importante por fuera. La primera es que sí existe evidencia que necesitamos una reforma tributaria en Honduras, pero esa reforma debe ser una reforma de tipo integral, ¿no? Y esta reforma en particular no lo es. Es muy específica. No estamos en realidad cambiando todo nuestro sistema tributario hacia un sistema tributario. ¿Y la segunda? La segunda es que el público en general, toda la hondureña debe entender que la política tributaria, o sea, cobrar impuestos, forma parte de lo que se llama política económica. Buena política económica hace y genera crecimiento económico, empleo, todo lo que hemos dicho. Necesitamos. La historia de Honduras de no reducir la pobreza, de la inequidad, etcétera, es por mala política económica. Entonces el tema es que hacer una reforma tributaria como esta, la preocupación es que no estamos viendo la coordinación de toda la política económica. Se está diciendo que el propósito es generar inversión, atraer nuevas inversiones, generar crecimiento económico y generar empleo. Pero cuando uno lo analiza en el combo, el kit de toda la política económica, uno dice, no hay por dónde. Creo que lo corté cuando usted iba a decir, no genera inversión, sino que por el contrario, ahuyenta la inversión. ¿Esta ley ahuyenta la inversión tal y como está? Así como está, es muy difícil que el país gane competitividad. Y voy a subrayar, Edgardo, lo que dije anteriormente, porque no se cumplen tampoco los otros requisitos. O sea, un país... Ojo, pero al momento de que usted está diciendo eso, que no atrae la inversión, sino que ahuyenta la inversión. El licenciado Matamoros dice que esto se necesita algo más integral y no tan focalizado. He escuchado algunas versiones de funcionarios de gobierno decir que quienes se oponen a estas reformas estructurales de parte del gobierno están conspirando y están boicoteando al gobierno. ¿Ustedes se consideran parte de eso? Edgardo, yo soy un profesor universitario. No tengo ningún vínculo ni con el sector empresarial, ni con los maquiladores, ni con nadie. Yo lo único que hago es observar la realidad y tratar de entenderla para saber cuál es la mejor forma en que el gobierno podría actuar o en que las autoridades, mejor dicho, en general, podrían actuar para lograr la ansiada reducción de la pobreza, que solo se genera cuando hay crecimiento económico de base amplia, cuando tenemos reglas, leyes que generan crecimiento para las personas más pobres. Y para eso es imprescindible que haya inversión, que hayan personas capacitadas trabajando en empresas que sean muy rentables, para que pueda haber ganancia común de todo el mundo. Y yo quiero agregar algo a lo que decía Ricardo, que me parece muy acertado lo que mencionaba él. También él es profesor universitario, no tengo que decirlo acá. O sea, no trabajamos para empresarios. Y tampoco para partidos políticos. Mucho menos, mucho menos. Entonces, más allá del tema tributario, el tema tributario para mí es la cara de una moneda, una de las caras de una moneda. La otra cara es el gasto. Y creo que la otra cara es más importante. La otra cara es lo que te dice el valor de la moneda. Visto que las monedas tienen en un lado un escudo y en otro lado tienen el valor de esa moneda, los 50 centavos o un peso, un lempira, si no hay aquí monedas de lempira, pero o los 20 centavos, lo que sea. Ese otro lado es el gasto público. Es claro, porque uno recauda, el gobierno recauda para gastar. Y el gasto público debe servir justamente para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, tampoco lo que se ha visto en esta propuesta es cómo hacemos para mejorar la calidad del gasto, porque ese es el objetivo fundamental de sacar impuestos. ¿Qué es lo que esperarían ustedes entonces de esta propuesta de ley de justicia tributaria cuando llegue al Congreso? Te lo digo brevemente. Uno, un consenso, porque las políticas para que sean exitosas tienen que ser consensuadas, discutidas ampliamente con los agentes económicos. Y dos, una política tributaria que sea eficiente, que sea progresiva en efecto, ¿verdad? En donde todos paguemos y paguemos conforme a nuestros ingresos. Y el tres, que ese dinero que se recaude sea invertido de forma adecuada
para que le llegue ese dinero a las personas que más lo necesitan? Por nuestra parte, nosotros hemos estado diciendo desde hace varias semanas que esperaríamos tal vez que esta semana que sí llegue, por ejemplo, al Congreso y al Consejo de Ministros, este proyecto de ley esté acompañado de los estudios que se hicieron para poder entender cuál va a ser el impacto. Con Julio lo hemos estado hablando en varios foros, nosotros no los hemos visto, de hecho ha sido parte del llamado que hemos estado hablando, bueno, cuál es la proyección, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, de inversión. En realidad el futuro nadie lo conoce, no podemos saber a ciencia cierta, por ejemplo, si va a generar más o menos inversión, pero para eso existen ya metodologías para poder hacerlo, y hasta este momento nosotros no las hemos visto. Licenciado Matamoros, si esto lo aprueban en el Congreso Nacional, tal y como le llega, según la ley como usted la ha visto, sin ninguna observación, sin ninguna reforma de los sectores que han propuesto o que han hecho observaciones, ¿qué va a pasar? Corremos el riesgo de continuar de la misma manera, lo mismo que mencionó, por ejemplo, Julio. ¿Qué va a pasar? Tenemos un problema ahorita con la política de gasto. Lo que va a pasar es que muy probablemente los objetivos que está diciendo la ley, que busca, que es generar más inversión, que es generar más empleo, no necesariamente se van a cumplir. Entonces tendríamos una ley que no cumpla con su objetivo. Sobre ese tema, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, decía lo siguiente a través de sus redes sociales recientemente. Si lo ponemos, por favor. Y también el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. Don Mateo Gibrín es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La propuesta de reforma fiscal presentada por el gobierno hondureño es un ataque directo al empleo en nuestro país y a la inversión. Reitero mi mensaje a los funcionarios que nos visitaron. Aplaudimos que se detengan los abusos, pero rechazamos que se haga a través de la destrucción del clima de negocios. No necesitan nuevas leyes para parar los abusos. ¿Un comentario? Hacer cumplir las leyes. Eso es lo que se requiere aquí. Porque... O sea, si se va a parar un abuso de exoneraciones, de exenciones, entonces apliquémosle la ley al que abusa de eso. Porque es que yo no creo que la ley diga que simplemente no hay que cobrar impuestos. La ley dice a quiénes y para qué no se cobran los impuestos en caso de exoneraciones fiscales. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hay que castigar a aquella persona que abusa, hay que castigar a los políticos, es decir, hay que castigar a las autoridades, tanto de CEFIN como del SAR, que estén beneficiando a cierto grupo de gente con aprovechándose de este tipo de leyes, ¿verdad? Pero lo que creo que sería un pecado capital, Edgardo, por decirlo de alguna forma, es taparle la entrada a cualquier inversión que pueda hacerse aquí en el país, porque no solamente es que venga de afuera, sino que pueda hacerse aquí en el país con una facilidad que no se la da ni un sistema educativo adecuado, ni servicios públicos adecuados, ni la seguridad jurídica y ciudadana adecuada para que haya inversión. Esto no atrae inversión, esto no genera empleo. Para nada. Y además te voy a decir una cosa más, y con esto agrego algo que mencionaba Ricardo hace poco. El mismo hecho de eliminar las exoneraciones no implica que van a haber más impuestos, no implica que va a haber más recaudación, porque lo que va a suceder simplemente es que los empresarios no van a invertir. Yo he escuchado a algunos personeros del gobierno diciendo, es que en los últimos 20 años, ¿verdad? O en los últimos 12 años, generalmente se usa más el término los últimos 12 años, se han dejado de pagar, qué sé yo, 200.000 millones de lempiras en impuestos por culpa de las exoneraciones. No, me parece que ese es un razonamiento equívoco, porque simple y sencillo, ellos no pueden saber si hubieran habido inversiones, si no hubiesen habido exoneraciones, ¿te das cuenta? Si no hubieran habido exoneraciones, probablemente no hubieran venido esas empresas y entonces no hubiera recaudado nada. Entonces, el hecho de quitar las exoneraciones no implica de por sí que van a haber más impuestos. Y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé, decía, nuestro análisis sobre el proyecto concluye que el mismo necesita modificaciones y no debe ser aprobado como está planteado, pues traería grave perjuicio al desarrollo de Honduras. Hoy, o este fin de semana, el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, en un acto político con la base del Libre, decía algo sobre esto. El Congreso no lo ganó Libre. ¿Cómo quieren reformas? ¿Con quién? Que había que darle al Libre
todos sus diputados en el Congreso para tener 86 y hacer las reformas constitucionales, las reformas legales y cancelar la mayor parte de las acciones que ahí se mandan. ¿Cuántos diputados tenemos nosotros en el Congreso Nacional? 50. Y medio divididos, ¿va? Ajá, bueno, ¿y cuánto se ocupa? Si es que ustedes tienen que abrir los ojos, los oídos, la mente, el corazón para saber en qué estamos. ¿Y cuánto se ocupa para aprobar una ley? ¿Cuántos diputados? ¿Y los otros 15 por qué no me los consiguen? Ah, ¿verdad? Entonces, como es fácil con la boca hacer un potrero y con el dedo. Entonces, Libre tiene 50 diputados. Y de esos 50 hay división. Porque ustedes saben la división. No voy a hablar de ello porque yo quiero hablar de la unidad más bien. Entonces, para aprobar una ley o para derogar una ley o para derogar un contrato o para derogar un fideicomiso o para derogar un privilegio se ocupan 65 mínimo. Y si es constitucional se ocupan 86. ¿De dónde vamos a hacer reformas constitucionales? Bueno, se necesitan 65 votos para aprobar esta ley de justicia tributaria. Libre tiene 50 votos. ¿Cómo va a votar el Partido Liberal? ¿Cómo va a votar el Partido Salvador de Honduras? El Partido Nacional. ¿Ya saben ustedes cómo van a votar? No sabemos. Un momentito, vamos al corte comercial, se lo digo cuando regresemos. Les recuerdo lo que sigue a continuación después de este tema económico aquí en el programa. Vamos a hablar con dos coroneles del Ejército, de las Fuerzas Armadas de Honduras, sobre esta brigada médica que se nos viene el otro fin de semana con el apoyo noticiero Hoy Mismo en la Venta del Sur. Y también, máster en neuropsicología explica el Alzheimer, también la demencia en adultos mayores y quizás también no solo necesariamente en adultos mayores. ¿Cómo detectarlas? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cuál es la conducta de un paciente con Alzheimer o con demencia? ¿Y qué consejo nos va a dar esta noche de cómo debe ser el abordaje familiar con estos pacientes? Más adelante, no se lo pierda. Bueno, ¿cómo van a votar? El PSH dice, nosotros no vamos a apoyar eso. Partido Nacional dice, nosotros no vamos a apoyar eso. Libre dice, vamos a apoyar eso. Al final esto queda en manos ¿de qué partido? Bueno, como bien señalaba el presidente Zelaya en su alocución, no tienen los votos. ¿Pero queda en manos de qué partido? Ningún partido tiene ¿Queda en manos de qué partido? El único partido que puede uniéndose al Partido Libre, a los 50 votos del Partido Libre, para poder para poder conseguir los 65 votos necesarios, es o el Partido Nacional o el Partido Liberal. Bueno, un momentito ahí. ¿Qué dice el Partido Nacional? Yo creo que la respuesta ya la sabemos, ¿verdad? Pero escuchémoslo. Definitivamente creo que la bancada del Partido Nacional no acompañará. Sabemos que sí hay algunas buenas articulados que trae la ley que podrían favorecer. No obstante, en el engranaje general, sí la ley viene a afectar mucho el tema de los empleos, el tema de que si usted elimina las exoneraciones de raja y taja y no le da el beneficio a la microeconomía, que es la que más sostiene, las MIPYMES son las que generan más trabajo, más empleo en Honduras, pues lamentablemente no podemos apoyar este tipo de iniciativas. Aunque hay un diputado del Partido Nacional que ha estado haciendo migas con Libre, ¿verdad? Hay un diputado del Partido Nacional, de Comayagua. Pero de ahí la bancada del Partido Nacional dice que va a votar en contra. Bueno, ¿y los diputados del PSH? La bancada del Partido Salvador de Honduras ya comenzó a sociabilizar lo mismo con empresarios, con analistas financieros que conocen de la materia tributaria y hemos coincidido en que esta ley va a tener efectos negativos para la población hondureña. Si bien es cierto, hay malos empresarios que han abusado de las exoneraciones, nosotros consideramos que es necesario revisarlas, pero eliminarlas tenemos nuestras reservas como partido porque creemos que le va a hacer más daño al país y va a generar fugas de empresas para otros países. Bueno, PSH dice que no, Partido Nacional dice que no. Escuchemos, por supuesto, a diputados de Libre, que entendería
que a pesar de que tienen su división interna, en temas así ya que manda el Ejecutivo, entendería que van a votar los 50 a favor. Mire, el Partido Libertad y Refundación tiene 50 votos que han estado votando en bloque todo desde que superamos la crisis del año pasado, del 2021, hemos votado en bloque y lo seguiremos haciendo siempre y cuando sean leyes que favorezcan al pueblo hondureño. En este caso, ese dinero recaudado tiene que ir para la salud y la educación, obras de infraestructura y generación de empleo de los hondureños, y si es así, lo vamos a apoyar. Donde no está muy clara la cosa es... En el Partido Liberal. ¿Dónde? En el Partido Liberal. Partido Liberal parece que es la bisagra, ¿no? Antes y ahora. Escuchemos. Me encuentro opuesto a que se vaya a aprobar esa ley tal y cual la hemos revisado, porque es una ley que atenta contra la inversión privada, atenta contra la inversión extranjera, atenta contra miles de empleos que se ha generado en la zona norte. Es por eso que desde el primer momento que nosotros tuvimos acceso a esa ley, dijimos que si esa ley, tal como la hemos revisado y analizado, la envían al Poder Legislativo, yo lo que propongo es que inmediatamente esa ley se le devuelva al Poder Ejecutivo para que la socialicen con el Consejo Económico Social, con diferentes sectores del pueblo hondureño, para que cuando vaya al Congreso ya sea una ley que le permita a Honduras, en vez de alejarse de las competencias entre los países centroamericanos, que lo incruste como uno de los países atractivos a la inversión privada, para poder atraer miles de millones de dólares de empresas que quieren establecer en nuestro país, pero que dadas las condiciones geopolíticas que atraviesa Honduras, y con esta ley lo que van a hacer no solamente es alejar inversiones futuras, sino que inversiones que ya están establecidas en el país, tanto nacionales como extranjeras, que van a haber mejores condiciones de inversión en los países centroamericanos y van a llevar sus inversiones para esos países, dejando sin trabajo a miles de hondureños. Generalmente cuando opina Marlon Lara, opina por él. No puede decir la posición del Partido Liberal va a ser esta, porque ya sabemos que ahí hay una división tremenda. No sé si ustedes tienen información que ya hay como 10, 11 o hasta 12 liberales que estarían dispuestos a aprobar, a darle el sí a esta ley de justicia tributaria. Sí, el argumento de Marlon Lara me parece a mí muy inteligente y es muy consecuente con lo que dice el buen juicio, la ciencia. Nicolás Kaldor, un famoso economista húngaro de origen judío y que huyó de su país comunista en aquel tiempo hacia Inglaterra, tenía un dicho muy importante, decía: el gobierno o los políticos o las autoridades, cuando toman una decisión de política, esa decisión afecta, tiene un efecto. Hay ganadores y hay perdedores. Y debe de medirse cuál es la ganancia y cuál es la pérdida social. Si la ganancia social es mayor que la pérdida social, debe de tomarse la decisión. Si la pérdida social es mayor que la ganancia social, no debe de tomarse. Y lamentablemente, como bien decía Ricardo hace un rato, nosotros no sabemos, no nos han dado a conocer cuál es la medición de impacto que ha hecho la actual autoridad para poder proponer una reforma como esta, que repito, todos creemos que es importante que se reforme el sistema tributario en el país, pero no puede ser una reforma en la que la pérdida social sea mayor que la ganancia social. Y usted decía una cosa, lejos de atraer la inversión, va a ahuyentar o a correr la que ya hay y no va a venir otra. Y mencionaba una serie de factores que no nos hacen competitivos frente a países como El Salvador o Guatemala o la misma Nicaragua. Mucha inversión se está yendo para allá. El mismo ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, decía, de los fondos que están disponibles de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde mayor se está yendo la inversión de Estados Unidos, de los empresarios de Estados Unidos, es para Guatemala. Correcto. Y Honduras en tercer lugar. O sea, ya actualmente no somos motivo de atracción para la inversión. Y hay un tremendo problema de desempleo en el país. Y a los datos y a las circunstancias coyunturales del país que usted hacía referencia, yo le agrego uno más, que no nos hacen competitivos o que ahuyentan la inversión: las invasiones de tierras.
cualquier cosa, cualquier elemento que afecte los derechos de propiedad, Edgardo, es sumamente lesivo para el bienestar de la gente. Todos aquellos países en donde se toleran el irrespeto a los derechos de propiedad son países que se empobrecen en vez de prosperar. No, de acuerdo, pero miren, yo creo que soy de la idea, retomando algo que Julio mencionó hace unos minutos, es se puede aprovechar la coyuntura. Si ya se sacó el tema de la reforma tributaria, me parece muy apropiada la postura de don Marlon Lara. El hecho es si ya se tocó el tema, aprovechemos para acordar, para consensuar, hacer un gran pacto fiscal entre todos los sectores. No puede ser que una ley, y ese es uno de los grandes problemas de los proyectos de ley y de las políticas que tenemos en nuestro país, que son políticas o proyectos de solamente partidos políticos y no de país. Aprovechemos la oportunidad para generar entonces sí un proyecto, ¿verdad?, de reforma fiscal que sí cumpla con esos objetivos. ¿Qué pedirían, qué solicitarían ustedes a la autoridad? Bueno, en cuanto a esta ley de justicia tributaria, ustedes dicen consenso, consenso. Qué bueno, Edgardo, que lo mencionas, porque a eso justamente iba yo ahora. Yo quisiera hacer un llamado a la conciencia de los diputados, porque creo que es en la cancha de ellos donde se va a dirimir esto, ¿no?, para que actúen con sabiduría, porque es mucho mayor el daño que se le puede hacer al país si no se toma una decisión adecuada. Y qué bueno que tenemos una riqueza en el Congreso Nacional. No veamos el lado positivo, el lado negativo de esto, veamos lo positivo que hay, de que es el hecho de que no hay una mayoría absoluta en el Congreso y que pueda haber elementos para un debate rico, para un debate que pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Y yo escuché a los diputados, al doctor Marco Eliud, que me parece un hombre respetable, ¿no?, a la diputada María Antonieta, al diputado Lara, ¿no?, y al diputado Tomasito Ramírez, y encuentro sabiduría en ellos. Me parece que es importante que abran su mente y escuchen las propuestas y hagan una valoración adecuada para no equivocarse, porque este país, Edgardo, ya lleva 201 años de errores continuos, sistemáticos, que lo tienen en la pobreza, y no podemos seguir hundiendo al país en la pobreza. Hay que meditar esa decisión. Me parece que lo que mencionó el diputado Lara es correcto. Es importante que el Ejecutivo nos dé a conocer a nosotros una propuesta de ley que con toda seguridad pueda lograr que la recaudación sea mucho más eficiente y que eso pueda ser demostrado con los elementos necesarios para que se pueda hacer una realidad la prosperidad en el país. ¿Y qué pediría usted o qué acciones solicitaría para garantizar el derecho a la propiedad privada? Mira, el derecho a la propiedad privada debe estar configurado en las leyes, y lo que se requiere para esto es que la ley en el país sea respetada. Y el primero que debe de respetar la ley es justamente el Estado hondureño, es justamente las autoridades, el gobierno. Porque si esto se tolera, Edgardo, repito, vamos a caer en una debacle que lo único que va a hacer es empobrecer aún más a los hondureños. Si lo que queremos es lograr que el país tenga 80, 85, 90% de pobreza, es fácil hacerlo. Toleremos el irrespeto a la propiedad y te aseguro que vamos a llegar a situaciones en las que está Zimbabue, en la que está Namibia, en la que está Liberia, en África. No es mentira que hay países que tienen 95% de pobreza, los hay. Haití es un país que tiene 90% de pobres. 60% de pobreza extrema. Y estas cosas se dan cuando las leyes no se irrespetan. Estas realidades llegan a convertirse en una pesadilla cuando las leyes, sobre todo las leyes de propiedad, no se respetan.
Licenciado Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, expresidente del Colegio de Economistas. Licenciado Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, licenciado Raudales. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a un corte comercial en el programa. ¿Qué sigue en nuestra agenda? Rápidamente le damos la lectura aquí para que usted no se nos vaya. Vamos a hablar con dos coroneles del Ejército que nos informan rápidamente de esta brigada el próximo fin de semana. Y no se pierda, por favor, no se pierda por nada del mundo. Reúna a la familia frente al televisor. Una máster en neuropsicología explica el Alzheimer, la demencia en adultos mayores y no tan mayores. Cómo detectarlas, cuáles son los primeros síntomas y sobre todo consejos para la familia de cómo deben abordar a un paciente con Alzheimer o con demencia senil. Ya volvemos. Ya volvemos con 30-30, gracias. Y esta noche nos acompaña el coronel César Antonio Cruz, jefe de Asuntos Civiles del Ejército. Muchas gracias, coronel, por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Nos quedamos con el puñito, pero el poder la mano ahora. Ya, mire, gracias a Dios en la circunstancia que estamos. Y también el coronel Selvin Antunes, comandante del 2º Batallón de Infantería. Coronel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles, amables televidentes, que aquí en Hoy Mismo, en 30-30, no nos quedamos solo con el tema COVID. Hemos trascendido a otros temas de salud de interés nacional, porque aquí para nosotros lo más importante es la salud. La educación, por supuesto, pero ¿de qué me sirve tener buenas escuelas si no tengo maestros con salud o tengo alumnos enfermos por X o Y motivo? ¿Sí o no, coronel? Así es, muchas gracias. La salud siempre es primero. Y perdón, yo quiero agradecerle mucho al comandante general del Ejército, el general Roosevelt Hernández, con quien tuvimos oportunidad de reunirnos el lunes pasado para hacer esta mancuerna, esta unión junto con el Ejército y promover como nunca antes estas brigadas médicas de las Fuerzas Armadas a través del Ejército. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también al general Roosevelt Hernández, comandante general del Ejército, porque tenemos esta brigada el próximo sábado en la Venta del Sur. Por favor, coronel. Así es, muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, por la invitación a su prestigioso programa. Y el día de hoy, pues estamos haciendo esta, como usted lo mencionó, esta unión Ejército con 30-30 para apoyar a la población de la Venta del Sur a través de una brigada médica, la cual va a tener muchos componentes. Como esto, pues, la Fuerza Ejército lo va a desarrollar a través del 2º Batallón de Infantería Aerotransportado, que es el táctico especial, y se va a desarrollar esta brigada médica en la Venta del Sur, específicamente en el Centro Básico Señora Hilda Lagos, y en todo ese sector. Próximo sábado. Próximo sábado. Próximo sábado, atención, la Venta del Sur, aquí en Francisco Morazán, bajando la Moramulca, ¿verdad? Así es. Bajando la Moramulca. ¿A cuánto estaremos aquí en kilómetros de distancia? ¿Qué, una hora más o menos? Como una hora aproximadamente. ¿Perdón? A 60 kilómetros. A 60 kilómetros, no. Una hora aproximadamente. Nada ahí. Eso va a ser, miren, no va a ser una brigada médica, va a ser una fiesta de la salud en la Venta el próximo sábado 29 de abril. Así es. Y quiero mencionarle un dato importante, que hasta el día de ayer, como Ejército, hemos beneficiado a más de 100,000 personas en las brigadas médicas que hemos desarrollado. Excelente. Y las que vamos a desarrollar el próximo sábado, no solamente es esta, vamos a desarrollar otras que van a ser en Olancho, en Ciguatepeque, y lógicamente la que vamos a desarrollar en la Venta del Sur, y en la cual lo estamos esperando a usted, que es de ese sector de la Venta del Sur, conformada por 32 comunidades. Muy bien, entre aldeas y caseríos. Aldeas ¿verdad? y caseríos. Bueno, aproximadamente 4,000 personas será el beneficio para el próximo sábado. Así es, eso es lo que se espera y creo que vamos a superar la meta porque tenemos el apoyo del señor alcalde, que eso es importante para el desarrollo de esta brigada, como ya lo habíamos mencionado, en ese sector del Centro Escolar Básico Señora Hilda Lagos y en el municipio de la Venta del Sur. En la próxima diapositiva vamos a ver aquí. No solamente va a ser en el centro básico, porque el centro básico no va a dar el espacio suficiente. Eso. Tenemos muy acá bien, me emociono. La alcaldía, en el Parque Central de la Venta del Sur, el centro de salud, el salón municipal y la escuela. O sea que vamos a tener una intervención en la Venta del Sur. No, toda esa parte del centro va a estar intervenida, está de moda, ¿verdad? pero para beneficio de la población, claro, que es lo más importante. Claro que sí. Una intervención
en la salud de la población del municipio de La Venta del Sur. Y Así comunidades, todos los municipios aledaños incluso que puedan llegar. Todos los que puedan llegar. Por eso le digo que creo que vamos a superar las expectativas. Claro. Y la brigada médica no solamente lleva el componente médico, sino que también lleva atenciones sociales. Muy bien. Después, posteriormente, las va a mencionar Aquí el coronel está, Antunes. en el planógrafo. Este es así como está dividido. Tenemos en la alcaldía municipal, tendremos la farmacia y entrega de víveres, ropa y colchones. La farmacia, todos los medicamentos que se lleguen y que se han conseguido a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales y a través también del Ministerio de Salud son completamente gratis. Se van a entregar de manera gratis. En el Parque Central vamos a tener un cuadro de danza folclórica del Ejército, así como la marimba del Ejército, y habrán juegos para los niños. En el Salón Comunal se estarán dando atenciones odontológicas para niños y adultos. Luego tenemos en la escuela, que habíamos mencionado anteriormente, ahí donde se van a dar las atenciones médicas, medicina general, pediatría, nutrición, microbiología, terapia funcional, asesoría legal por parte de abogados, también psicología, y se va a dar ahí, en este que ya es un componente, que nos salimos de la salud, que ya es un componente social, estilista. No, por supuesto. Es para las damas. Así es. Y No, en el centro de salud, también. la parte Y de ginecología. Muy bien. La parte de ginecología en el ¿Qué centro más de salud. tenemos? ¿Qué más tenemos? Mire, por ejemplo, aquí tenemos... Esto ya es esta es en la la escuela, distribución. sí, ya ¿verdad? en la distribución en la escuela. dentro de la escuela. La alcaldía municipal podemos seguir. Va a dar los colchones, víveres, ropa, mochila. En la alcaldía se van a estar entregando ropa, mochila, estará la farmacia y se estará también dando víveres. Y en el Parque Central estará, mire, el cuadro de danza, la marimba y los saltarines. Así es. Qué impresionante Estos esto. juegos. Momentito, ya que hablamos de la alcaldía, tenemos al alcalde del municipio de La Venta del Sur, don José Adán Sierra. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a las prestigiosas Fuerzas Armadas y a ese prestigioso noticiero como hoy mismo. Agradecerles de antemano por este apoyo que se va a dar a este municipio. Son a 50 minutos que estamos, licenciado Melgar, de Tegucigalpa a La Venta. La alcaldía preparada, ha sociabilizado, ha invitado para que atendamos a esa población que tanto lo necesita. Es así que agradecerle, licenciado Melgar, le dije a usted por teléfono, lo tendremos el viernes, si Dios lo permite, al coronel Cruz, Antunes y los demás, un saludo. Está ansioso, está alegre. Del municipio. Ajá. Está ansioso, está alegre por esta actividad que se tendrá en su comunidad, en su municipio. Contento, satisfecho, la alcaldía le decía al coronel Cruz, comprometidos con el transporte para sacar de las 5 aldeas, 88 caseríos y no ser egoísta. Vamos a invitar también a los municipios cercanos que tenemos a esa para que vengan a... tenemos a Sabana Grande, ahí cerquita, San José, Reitoca, que pueden venir y nosotros preparados y listos, satisfechos para llevar a cabo este gran evento que se dará, si Dios quiere, el sábado próximo. Sábado 29, así es. Ahí lo encuentro, porque esto tiene que ser así. Así es. Mira, hace poquito estamos hablando del consenso del país para un tema económico, ahora estamos hablando de consenso, Fuerzas Armadas, Ejército, Noticieros Hoy Mismo 3030, el señor alcalde de La Venta, para sacar adelante este proyecto de beneficio para la población. Estamos aquí haciendo un esfuerzo, la alcaldía, el Ejército 3030, para la salud del pueblo hondureño. Así es. Así es. Ese así es decía. nuestro... Páseme este es un filtro de lo que se va a entregar, ¿verdad? A la comunidad. Muy bien, excelente, gracias. Y páseme una de las que está ahí también, de la mochila. Mira, para los niños. Quiero agradecer a los muchachos de Cedesol. Muchas gracias. Mira, esta mochila se les va a entregar a los niños y a las niñas que acudan con sus padres ahí. Mire, todos los crayones, los marcadores, los lápices, las de caligrafía y los cuadernos para la escuela. Mire qué bonito, qué impresionante. ¿Qué les parece? Mire. Eso lo obtuvimos gracias al ministro Cardona. Muy bien. Por parte de Cedesol, al igual que este set muy bien. y lo que es este filtro de agua para entregarse a esas personas allá. Bueno, estamos listos entonces. Bueno, coronel Antunes, no lo he escuchado. Buenas noches, gracias por la invitación, licenciado. Sí, tenemos mucha experiencia, como lo estábamos conversando, ¿verdad?
Es muy gratificante, satisfactorio. Cuando hemos participado en estas brigadas médicas, la alegría de toda la población hondureña al acercarse a compartir con todos los soldados. Sabemos de que el soldado es de la población, viene del pueblo y a ellos nos debemos, y se siente muy bien hacer este tipo de trabajo para colaboración con toda la comunidad. Así que en este caso, pues con la Venta del Sur, que es para donde nos vamos el próximo sábado 29 de abril, tenemos todo preparado para que sea una fiesta, para que compartamos con toda la población y los alrededores de esta comunidad. Será una fiesta de la salud. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. Ya incluso tenemos identificadas las enfermedades más comunes de la zona. Vamos a mostrarlas también, porque es importante que ustedes lo sepan, que esto ya está, como dicen los analistas, está mapeado esto, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, miren, las enfermedades más comunes: neumonía, asma bronquial, otitis media aguda, diarrea, disentería, infección del tracto urinario, infección en la piel, dermatitis, parasitismo intestinal, faringoamigdalitis, resfrío común. Para todo esto habrá médicos, y para más. Y para todo esto habrá medicamentos y para más, ¿sí o no? Así es. Y algo bien importante que mencionó el alcalde, que el día viernes comienzan las actividades, porque el día viernes se ubica todo y se traspasa todo lo que vamos a llevar allá. El viernes estamos instalados ya en la Venta del Sur para el sábado a las 8 de la mañana iniciar. Le reitero, el sábado a las 8 de la mañana iniciamos con esta gran brigada médica que se va a desarrollar en la Venta del Sur el 29 de abril. Alcalde, nos encontramos por allá entonces, ¿verdad? Muchas gracias por todo su apoyo también, alcalde. Un saludo a la distancia y comprometido, y que el brazo armado del pueblo es el ejército. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don José Adán Sierra, alcalde de La Venta. Muchas gracias al coronel César Antonio Cruz, jefe de Asuntos Civiles del Ejército, al coronel Selvin Antunes, comandante del 2º Batallón de Infantería, y por supuesto al comandante general del Ejército, al general Roosevelt Hernández. Me lo saludan, por favor, ¿verdad? No, dígale que le agradecemos mucho y lo esperamos allá, ¿verdad? Así no, pero ustedes van a estar ahí, pero que el general esté allá también. No, ¿verdad? él va a llegar porque es una persona altruista a este tipo de actividades. Y por eso es que estamos aquí y por eso es que hemos hecho ese apoyo que nos van a dar ustedes para poder trascender y que la gente esté informada de este tipo de actividades que llevamos a cabo como ejército y sobre todo como Fuerzas Armadas. Y le llevamos una sorpresa que no se le he dicho todavía. ¿De veras? El próximo sábado se va a dar cuenta usted. Bueno, pues se va a sorprender. Se va a sorprender. Bueno. Y los amables televidentes y sobre todo nuestros amigos allá en la Venta del Sur. Vamos a un corte comercial, ya volvemos en el desarrollo de nuestra agenda. Por favor, se lo suplico. Una neuropsicóloga explica esta noche aquí en 3030 por primera vez el Alzheimer y la demencia en adultos mayores, y no necesariamente solo en adultos mayores. Cómo detectarla, los síntomas, cómo es la conducta de las personas con estos padecimientos y por supuesto consejos para la familia para un abordaje correcto en estos pacientes. Ya volvemos. Bueno, este es un tema que yo les recomendé desde el principio que estuvieran atentos, porque no siempre se tiene la oportunidad de escuchar o de preguntarle a una experta en neuropsicología y sobre todo con un diplomado en gerontogeriatría, o sea, es una neuropsicóloga especialista en adultos mayores. Es una neuropsicóloga especialista en adultos mayores. No sé cuántas neuropsicólogas o neuropsicólogos hay en Honduras que sean especialistas en adultos mayores, pero la licenciada y máster María José Irías lo es y está con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar aquí, licenciada. Gracias, licenciado Melgar, por compartir aquí este tema tan importante para la comunidad. Y muchas gracias también a Nuria Urquía, que ha venido esta noche aquí al programa. Nuria Urquía es cuidadora. Y familiar, por supuesto. Tiene un familiar con Alzheimer. Con Alzheimer. Muy bien. Y nos va a contar un poco su experiencia. Sí. ¿Le parece? Sí, cómo no. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, les recuerdo el teléfono para que ustedes puedan rápidamente hacer sus preguntas. El 94 45 30 56. Estamos en vivo. Son las 9:30 de la noche. Si está fuera del país, más 504. Por favor, ahora mismo. Bueno, la primera pregunta, licenciada María José Irías, máster en neuropsicología clínica, con un diplomado en gerontogeriatría. O sea, usted es especialista en adultos mayores. ¿Cuántas personas neuropsicólogas con especialistas en adultos mayores hay en Honduras?
Bueno, mire, habemos bastante pocos neuropsicólogos, ¿verdad? Y ya especialistas en gerontogeriatría cada vez están empezando a ver un poco más porque ya hay algunos diplomados, algunos cursos aquí en Honduras que se están ofertando. No hay un dato exacto en sí porque la neuropsicología realmente es muy reciente, es muy nueva aquí en Honduras. No tenemos forma de estudiarla aquí, tenemos que salir al extranjero, ¿verdad? Pero la intención es que cada vez empecemos a tener más psicólogos que se formen en esta área de la Usted es un neuropsicología. especialista en el abordaje de Alzheimer y demencia en adultos mayores. Sí, así es. Mi recorrido, pues, ¿verdad?, profesional se ha dedicado más al tratamiento, ¿verdad?, y apoyo diagnóstico a los neurólogos de las demencias y pues la más común es la enfermedad de Alzheimer. Muchas veces los pacientes, los familiares van con el paciente donde el neurólogo y el neurólogo siempre pide un análisis, una intervención de parte suya en ese paciente. Dependerá de la sospecha del neurólogo, ¿verdad? Es decir, no todo adulto mayor que va con quejas de memoria o con quejas de olvido, en este caso donde el neurólogo, van a terminar desarrollando una demencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace un proceso diagnóstico en el cual se incluyen una serie de exámenes, tanto de neuroimagen, exámenes de sangre, ¿verdad?, como también evaluaciones neuropsicológicas para determinar si realmente esas quejas que el paciente está teniendo, esa persona, ¿verdad?, están atribuibles a una sospecha o a una posible demencia o a otro tipo de cuadro, ¿verdad? ¿Demencia y Alzheimer es lo mismo? El Alzheimer es un tipo de demencia. Realmente la demencia es un término general, ¿verdad?, que utilizamos en el cual se agrupan un montón de enfermedades, como en este caso el Alzheimer, ¿verdad?, y que se caracterizan por un deterioro en las capacidades cognitivas de la persona y que, ojo, no es atribuible a la edad, ¿verdad? Es decir, que muchas veces la población entiende como, no, es que ya está viejito, se le tienen que olvidar las cosas porque puchica, ya está mayor, ¿verdad? Y realmente todos olvidamos, pero no todo olvido es normal. Así como, por ejemplo, el domingo pasado, no siempre una actividad incontrolada, por ejemplo, de manos, necesariamente es Parkinson. Parkinson, tal como lo explicaba el doctor, Sí, ¿verdad? sí. El doctor Padilla, pueden haber un En este temblor caso, esencial. problemas de u otro memoria tipo. no necesariamente es Alzheimer. No necesariamente es Alzheimer, pero sí debe ser revisado. O sea, lo que nos pasa mucho a nivel profesional es que las personas dicen, yo pensé que era normal, y hasta que ya va avanzando esa demencia, cuando ya hay más síntomas que sí interfieren significativamente en la ejecución de sus actividades diarias, es que entonces deciden ir a buscar ayuda, ¿verdad? ¿Cuáles diría usted que son como las señales de alerta que una persona comienza con problemas de Alzheimer? Mire, es muy característico, evidentemente, los olvidos, ¿verdad?, los cuales a medida va pasando el tiempo vamos notando que se van haciendo más progresivos y que empiezan a interferir en la ejecución de sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en el caso de la abuelita, de la familiar que tenemos el día de hoy aquí, ella empezó con ciertas desorientaciones en lugares que para ella eran muy frecuente utilizarlos, porque era el camino que iba hacia su trabajo, ¿verdad?, y se desorientó. Entonces, ese tipo de olvidos ya no los podemos considerar como un olvido normal, ¿verdad? Entonces, inician así, síntomas aislados de memoria, desorientación, estar buscando objetos constantemente o que se nos pierdan los objetos constantemente, ¿verdad? Hay muchos que empiezan a tener problemas con trámites bancarios, trámites que siempre han realizado, o sea que no es que el banco cambió la forma de hacer el trámite, sino que es un trámite que ha hecho toda la vida y empieza a tener fallos, ¿verdad? Entonces ya cuando empieza a interferir con esas actividades de la vida diaria, nos tiene que encender la señal de Por alarma. ejemplo, cuando una persona comienza a repetir la misma historia en varias ocasiones, en distintos escenarios, en la misma historia, sí, ya me lo contaste, sí, ya me lo contó. Sobre todo eso, la historia nosotros la podemos comentar varias veces, pero con personas diferentes, ¿verdad? Lo que caracteriza es que la comentamos a personas que ya se las habíamos comentado anteriormente y no se dan cuenta. Muchas veces la reacción es, sí, ya me contaste eso, sí, ya me contó eso. Muchas veces la reacción de entrada es como de enojarse o de reclamarle a la persona, ¿verdad? Al paciente. Sí, como digo... Es como, no sé si es natural, si es normal, esa reacción inicial de que uno se molesta y dice, no, sí, ya me lo contaste, sí, ya me lo dijiste. Sí, o de pasarlo de que
Claro, es que ya me lo contaste, pero es que como ya estás envejeciendo, ¿verdad? Y lo atribuimos y no le para a esa, mucha bola. Hay dos cosas ahí. Primero, una reacción quizás como de enojo será, ¿verdad? No sé. Sí. Y lo otro es no pararle mucha bola al tema. Claro, exacto. Y las dos cosas son equivocadas. Las dos cosas son equivocadas, sí, porque si realmente está desarrollando una demencia, lo peor que podemos hacer es presionar a esa persona o confrontarlo con una realidad que quizás él no se está dando cuenta, ¿verdad? Repítame eso, por favor. Lo peor que podemos hacer con una persona en esas circunstancias es... O sea, confrontarlo, decirle, ya es la 4ª vez que me lo contás o la 7ª vez que me lo contás, ¿verdad? Porque eso genera un proceso ansioso y de angustia, porque para el paciente es la primera vez que lo comenta, ¿verdad? Entonces genera una angustia, genera un estrés que acelera más bien el proceso demencial, más bien perjudica. Entonces uno lo que tiene que ir haciendo más bien es, bueno, ir haciendo ese énfasis en revisiones periódicas, preventivas, ¿verdad? Y que entonces podamos explicarle también a esos médicos que hemos notado ciertos cambios y que es mejor verificar si son atribuibles a un envejecimiento normal o a un envejecimiento patológico como el Alzheimer. Y usted decía, no necesariamente los adultos mayores. ¿La demencia es para adultos mayores? Mire, realmente la demencia, los síntomas como tal, se presentan ya en la adultez mayor. Hay un pequeño porcentaje que son las demencias genéticas que sí se pueden presentar los síntomas desde mucho antes, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos evidencia sólida, evidencia científica sólida, que nos indican que hay una fase preclínica, es decir, antes de que surjan esos primeros síntomas, esos primeros episodios de olvidos o de repetición de preguntas, ya la enfermedad ha estado gestándose en el cerebro más o menos unos 10 años. Es decir, que desde que ya la persona empieza a tener esas desorientaciones, ya la enfermedad ha estado 10 años dañando el cerebro, ¿verdad? O sea, esas manifestaciones... O sea, vienen de algo que se ha estado incubando hace 10 años. Exactamente, sí. Ya hay evidencia científica sólida que nos dice que hay una fase preclínica que es a donde están apuntando, ¿verdad? Toda la parte de tratamientos, de intentar identificar a esos pacientes en esa fase preclínica, es decir, cuando todavía no hay síntomas. No le puedo decir la cantidad de preguntas que hay, porque son muchas. Lo que sí le puedo pedir es que sea lo más breve para poder trasladar la mayor cantidad posible. Sí, ¿Le parece, claro que sí, Máster? Sí. Por favor, vamos con las preguntas. ¿Mantenerse activo de la mente, como estudiar, leer, trabajar, es bueno para evitarlo? El trabajo, siempre y cuando no genere estrés, es excelente. Leer, estudiar es ideal, ¿verdad? Para prevenir el Alzheimer o para enlentecerlo en caso de que ya esté en proceso demencial. Es decir, el sedentarismo mental es lo peor que le podemos hacer a nuestro cerebro. Felicitar a la doctora María José por estar ahí y gracias a ella supe que mi madre tenía Alzheimer. Mire, qué bueno. Buenas noches, mi madre tiene 75 años y en este momento ella dice que se le pierden las cosas y estoy sospechando que puede ser alguna enfermedad. ¿Podría ser esto un inicio de Alzheimer? Dios les bendiga. Podría ser, yo siempre les digo a las personas, es mejor pecar de muy exagerado a pecar de que lo dejamos pasar y que después se nos complique el cuadro, ¿verdad? Entonces, si ya usted se siente incómodo con ver esos olvidos en su familiar, lo ideal es hacer un proceso, ¿verdad?, de revisión con un médico neurólogo. Buenas noches, doctora. ¿Usted puede tratar un paciente con trastorno de ansiedad generalizado que no sea adulto mayor? Tratarlo puedo, sin embargo me especializo más en los adultos mayores, ¿verdad? Y mi agenda se ocupa más en trastornos ansiosos también en adultos mayores, ¿verdad? Buenas noches. Mi padre cumplió 93 años y hace un par de años ha venido presentando olvidos y sus recuerdos son de hace unos 50 años atrás, pero luego vuelve a la normalidad. ¿Qué debemos hacer como hijos para atenderlo cuando presente estas lagunas mentales? O sea que lo que está diciendo él es que por ratos se pierde y luego vuelve a su estado normal, natural. Claro. Ahí habría que ver el por qué sucede. Sí, en las demencias pueden haber lo que nosotros llamamos fluctuaciones, ¿verdad? Muchos familiares reportan, no, es que ha estado bien lúcido últimamente, y en otros hay mucho bache de síntomas, ¿verdad? Ahí, como decía nuevamente, lo que tenemos que abordar mucho es el hecho de no confrontarlo, ¿verdad? Sino que más bien darle pistas o ayudarlo o cambiarle de tema o reorientarlo a la realidad, que es otra terapia muy común de utilizar. Usted ha mencionado, creo que como en 3 o 4 ocasiones, no confrontar. ¿Suele ocurrir mucho eso, que la familia confronta con el paciente?
Sí, porque evidentemente la familia, le diré que son de los primeros que notan los cambios, ¿verdad? A veces mucho antes que el propio paciente. Entonces, evidentemente para el familiar desconoce cómo es un proceso de envejecimiento normal y un proceso de envejecimiento patológico. Entonces tiende a tomar esa conducta de, antes vos hacías esto, ¿por qué ahora se te está olvidando? ¿O por qué ahora me lo estás repitiendo? ¿Verdad? Entonces, o porque ahora no solo se le olvida o no solo repite, sino que se desubica. Exactamente. No estoy aquí, estoy en otro lado. Sí, entonces a veces la confrontación es como el mecanismo natural que el familiar tiene de intentar hacer reaccionar, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Que no te digo con que vos. no estás allá, que estás acá. Sí. ¿Verdad? Sí, no, que aquí y está el eso- agua azul, que aquí lo tenés. Que, o sea, Exacto, que no se te ha agrava el perdido. cuadro. Ajá. Agrava el Sino cuadro. que, tranquilo. Exacto, sí, colaborarle, ¿verdad? Es decir, eso, justamente la psicoeducación al familiar es vital para saber cómo actuar en esos momentos. Porque la persona que está con demencia o con Alzheimer está en su mundo. En etapas iniciales sí se puede dar cuenta de los fallos, pero ya generalmente a medida va avanzando la enfermedad no se dan cuenta, ¿verdad? De todos esos Y el que se fallos. molesta es uno. El que sí memoriza es uno, el que sí sabe que es la octava vez que ha repetido esa pregunta es uno, ¿verdad? Pero para ellos siempre va a ser la primera vez que preguntaron, para ellos no van a haber cometido algún acto agresivo o no van a haber cometido algún fallo de desorientación, ¿verdad? Entonces, Y algo que he escuchado mucho. No lo tome personal. sí. Muy bien dicho, licenciado. Siempre es algo que trabajamos mucho en la psicoeducación al familiar, entender que muchas veces esas reacciones son producto de la enfermedad y no en sí del propio familiar. Es decir, si el familiar no tuviera la demencia, probablemente no reaccionaría así ante usted, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos como eso de dividir. Entienda que cuando está desorientado, o cuando está agresivo, o cuando está molesto con usted, o está olvidadizo, es la enfermedad quien le está hablando, no su familiar. Para que usted intente no sentirlo tan personalizado, ¿verdad? Porque evidentemente es muy difícil a veces dividir, ¿verdad?, entre lo que es la enfermedad y lo que es mi mamá o mi abuelita, como en este caso, o mi familiar, ¿verdad? Buenas noches. ¿A qué se debe tanto olvido en una persona de 59 años y su examen de electroencefalograma salió bien? Hay que ver otros exámenes. El electroencefalograma es uno de los que nos puede aportar, ¿verdad? Como decía, también están las evaluaciones neuropsicológicas, están exámenes de sangre, a veces deficiencias vitaminosas pueden provocar olvidos, ¿verdad? Hay algunas otras enfermedades. Lo mejor es buscar ayuda. Lo mejor es, no dejar si que esto usted se alargue. siente incómodo con esos olvidos o se siente incómodo con los olvidos o los síntomas de su familiar, mejor revisar y descartar cualquier cuadro que puede estar generando esos cambios. ¿Usted ayuda a la familia que tiene un paciente con demencia o con Alzheimer? Sí, generalmente ya cuando se da, ¿verdad?, un proceso diagnóstico que detectamos que sí hay un cuadro degenerativo en la persona, entonces empezamos un proceso de psicoeducación al familiar, ¿verdad? Es decir, Psicoeducación al familiar, para que sepa cómo abordar este problema con su mamá, con su hermano, con su familiar, ahí en casa. La psicoeducación lo que nos va a producir es calidad de vida en el paciente, ¿verdad? Al cruzar por esta enfermedad, porque es una enfermedad larga, puede durar más de 10, 20 años en la persona, desde el diagnóstico hasta sus etapas más finales. Entonces, lo que se intenta es que la persona atraviese a lo largo de esta enfermedad con la mejor calidad de vida. Y muchas veces eso se hace a través del abordaje de las personas externas. Como yo siempre digo, es más fácil cambiar el cerebro de alguien que está sano, es decir, ese hijo, ese cuidador, ese nieto, que cambiar el cerebro de una persona que ya no tenemos remedio, ¿verdad? Que lo que nos va a pasar es que se va a ir empeorando a lo largo del tiempo. Va a ir empeorando. Esto no tiene retroceso. No tiene retroceso. Ni tiene una pausa. Lo que tenemos es para enlentecer, pueden haber pausas muy leves, ¿verdad? Pero a medida van pasando los años, se va viendo la progresión clara de la enfermedad. Quisiera preguntarle cómo podría mejorar el habla de mi mamá. Habría que ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué está teniendo dificultades del habla? Hay un tipo de demencia que afecta primero al habla que a la memoria. También u otras tiene que ver eso, la demencia, problemas de habla. Sí, empiezan a olvidar nombres, el famoso fenómeno de la punta de la lengua, el ay, ¿cómo es que se llama? Y no le termina de salir tan rápido la palabra, ¿verdad? Habría que ver por qué. ¿Las pastillas inductoras del sueño o directamente para dormir o los tés como Tilo pueden conducir al Alzheimer?
Más bien, los problemas de insomnio son un factor que nos puede llevar, ¿verdad? El Alzheimer es multifactorial, no podemos decir que hay una causa única, pero sí hemos visto que pacientes que tienen problemas de insomnio corren mayor riesgo de poder desarrollar una demencia, ¿verdad? No sabría decirle si, evidentemente, esos medicamentos tienen que estar bien prescritos, ¿verdad? Bajo supervisión médica. Ese etilo también, siempre es muy importante informar al médico, aunque sea algo natural, el médico tiene que saber que usted lo está tomando. Buenas noches, gracias por estar hablando sobre el tema desde San Pedro Sula, Residencial Salamanca. Sobre esta enfermedad, ¿se tienen algunos síntomas tempranos que pueden ponernos en alerta en adultos jóvenes? ¿Es irreversible y progresivo? ¿No se puede hacer nada? Es irreversible y progresivo, sí se puede hacer, mejorar calidad de vida, ¿verdad? No se puede hacer nada en el sentido de que no se puede curar, pero sí se puede mejorar la calidad de vida. Y respecto a la primera pregunta que mencionaba, ¿verdad? Sí tenemos un bagaje de tratamientos que se pueden dar a la persona, ¿verdad? Para que tenemos todo lo que es arteterapia, musicoterapia, ¿verdad? Terapia física, terapia funcional, terapia ocupacional, que hacen que esa persona pues tenga mejor calidad de vida. ¿Y este asunto del Alzheimer se puede presentar a una edad más, de nuevo, que no sea adulto mayor, o sea, no sea arriba de 60 años? Como digo, generalmente cuando es un Alzheimer genético tienden a iniciar los síntomas antes, a los 40 o 50 años, por ejemplo. ¿Usted ha visto pacientes con Alzheimer de 40 años de edad? Que vienen iniciando y que todavía tenemos la sospecha de que puede ser un Alzheimer y que lo tenemos que confirmar con el paso del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es una minoría, ¿ok? No es la mayoría. La mayoría del Alzheimer es el Alzheimer esporádico, es decir, que no tiene una causa genética directa y, como digo, los síntomas tienden a presentarse ya a partir de los 60, 65 años, pero hay una fase preclínica, recordemos, ¿verdad? O sea, un paciente que está iniciando o debutando a los 60 años, en el cerebro ya ha estado desde los 50 años ese proceso de deterioro. Por eso es que al síntoma, al que usted está sospechando, no se queje, no diga, es que mi mamá tal cosa, es que mi papá tal cosa. Hay que ponerle atención a eso y buscar atención médica. Favor, ¿se explica cómo ayuda o qué descubre un TAC cerebral o resonancia magnética para diagnóstico de Alzheimer? Pregunta don Benjamín. La resonancia magnética o tomografía cerebral es un examen que, para ponerlo en palabras sencillas, es como tomarle fotografías al cerebro, ¿verdad? Nos muestra la parte interna, cómo está ese cerebro. Sí nos ayuda mucho, evidentemente los neurólogos son los especialistas en leer ese tipo de exámenes, ¿verdad? En entender cómo está ese cerebro, pero sí ayuda mucho para identificar la atrofia cerebral, que es algo típico de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que es cuando hay un adelgazamiento de ese cerebro, es una reducción de ese cerebro que nos puede marcar entonces una tendencia de que puede ser un cuadro degenerativo. Bueno, mire aquí, doctora, mi mamá no recuerda lo que hace o dice podemos salir de paseo y ella al día siguiente o en la noche no recuerda que salió de paseo. ¿Debo preocuparme? Mejor revise, mejor chequear. Mejor revise. Ya regresamos, ya regresamos. Nos acompaña esta noche la máster en neuropsicología clínica con un diplomado en gerontogeriatría y docente universitaria María José Irías y Nuria Urquía, que cuida a su abuelita desde hace más de 10 años. Sí, correcto. Ya un momentito, Nuria, un momentito. Tengo una pregunta sumamente interesante aquí para usted, bueno, de todas en realidad. ¿El alcohol puede causar Alzheimer? Sí, es un factor de riesgo, ¿verdad? Que puede generar Alzheimer en conjunto con otros. Muy bien. ¿El oxígeno para dormir ayuda para evitar Alzheimer? ¿O la máquina para la apnea? ¿O son dos cosas diferentes? La CPAP, sí, que es la máquina para tratar las apneas. Sí, también se ha visto que nuevamente los pacientes con apneas hacen despertares a lo largo de la noche, ¿verdad? Es decir, como microdespertares, que es con un tipo de insomnio prácticamente, ¿verdad? Y que entonces eso también, cuando tenemos controlado la apnea, mejora, ¿verdad? La probabilidad de que, o se reduce, mejor dicho, la probabilidad de que pueda desarrollar una demencia. Y si ya la tiene, mejora significativamente los síntomas en ese momento. En ese sentido, ¿el tratamiento cuál debe ser?
Para la apnea es justamente la máquina CPAP, ¿verdad? Que es una máquina de flujo continuo que hace que la vía respiratoria no se cierre y el paciente no haga esos microdespertares, porque el cerebro se está quedando sin el flujo de oxígeno. Por eso es que se hacen esos microdespertares y evidentemente el cerebro es el órgano más sensible a la falta de su alimento. Se alimenta de oxígeno y de glucosa. Entonces ¿Eso ayuda para evitar el Alzheimer? No necesariamente para evitar, ¿verdad? Pero sí el tener controlado le va a reducir a usted el riesgo de desarrollarla. No es que si ya tiene controlada la apnea ya no lo va a desarrollar, ¿verdad? Pero sí el tenerlo controlado reduce el riesgo de desarrollarlo. La pandemia encerró mucho a nuestros adultos mayores. O sea, el contacto social fue mínimo. Hasta ahora, los últimos quizás 6 meses, qué sé yo, la cosa ha ido cambiando. Sí. ¿Ese encierro les afectó mucho? Sí, a nivel empírico yo he observado, ¿verdad? Cómo a raíz de la pandemia, cuando ya empezaban a abrirse un poco, ¿verdad? Las clínicas y todo esto, cómo ha habido un repunte de casos de adultos mayores quejándose, ¿verdad? De memoria y que ya están debutando entonces con una demencia, una enfermedad de Alzheimer, porque el contacto social, las investigaciones de la Asociación Internacional de Alzheimer lo ponen como un factor altamente de riesgo, ¿verdad? La privación del contacto social lo ponen como un factor de riesgo altamente. O sea, una persona con Alzheimer hay que procurarla que esté socializando siempre. Sí, y socializar desde antes que tengamos el Alzheimer también, ¿verdad? Para evitar, para reducir ese riesgo, como le mencionaba, pero sí, mientras más encerrados los tengamos, mayor o más rápida va a ser la progresión de la enfermedad. Nuria, usted ha cuidado a su abuela por más de 10 años. ¿Cómo ha sido eso para usted? Bien, ha sido realmente una etapa de aprendizaje, de mucho sacrificio, mucho involucramiento en la parte emocional, la parte también de salud de uno física y también tener que lidiar con algunos familiares con la parte de la negación, prepararse uno, porque pues en mi caso, mi familiar pues es mi abuelita materna, y aunque sus hijos han estado involucrados, porque no están en el país, pero han estado involucrados dando seguimiento y apoyo pues económico con ella, realmente pues mi abuelita siendo una maestra jubilada del Pilar Salinas, porque ella es maestra de enseñanza especial, una persona que no gustaba de las manualidades y tampoco lo que es la cocina y más que todo lo que es lectura, lo que es más la parte del estudio. Ella pues empezó ya en el 2006 cuando fue ya, vamos a decir, se vierte un posible diagnóstico, un posible Alzheimer, porque pues los diagnósticos de Alzheimer se dan hasta ya cuando es una autopsia, ¿verdad? Entonces ya para poder ver el cerebro, pues, entonces por eso nos dicen es un posible Alzheimer. Ella empezó a tener mucho deterioro tanto en la marcha, en orientación, tiempo y espacio, alteración de conducta, alteración del sueño, alteración de alimentación, una persona muy sociable, una persona activa para reuniones con su familia, con sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué edad tiene ella? Ella actualmente tiene 96 años, próxima Dios quiera, en julio cumple 97. Primero Dios. Sí. Ha requerido de usted mucha, pero mucha, infinita paciencia, ¿verdad? Así es. Bastante, y mucha preparación, claro. Porque pues en mi carrera yo soy diseñador gráfico, pero como cuidador realmente pues mi hermano mayor, César, buscó ayuda con la Asociación Hondureña para Alzheimer y entonces yo me fui involucrando y cuando mi abuelita empezó esa etapa de no poder caminar y ya no podía ella escribir, no podía ella, ya no entablaba mucha conversación o perdía el hilo de la conversación. Entonces su doctora la envió a terapia física y que nos preparáramos porque pues ella ya el tiempo se miraba que el deterioro iba muy avanzado. Lo que en este tiempo pues también soy artista plástico, también estaba pasando una depresión que ignoraba que la estaba pasando y pues nos pusimos, más que todo me puse a pintar, necesitaba como desahogar. ¿Usted? Yo. Pero este cuadro que tengo aquí, ¿quién lo pintó? Ella lo hizo. ¿Su abuela? Mi abuelita. ¿Y cómo su abuela terminó pintando si usted me dice que no tenía esta habilidad para la pintura? Pues hemos sido muy unidas y ese día que justamente me puse yo a pintar, a ella le llamó la atención y también quise como hacer una tarjeta en un mes de febrero para los hijos
Y pues vi que ella como que se entretenía, le gustó, y cuando regresamos a su próxima cita con su médico neurólogo, el cambio fue sorprendente. ¿Cómo le llama esto a usted, doctora? Arteterapia. Arteterapia. Si usted puede ver, este cuadro tiene del 2012 y este ya es más avanzado y el trazo se ve diferente, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que... Esto los pintó su abuelita. Mi abuelita, con mi dirección, porque yo también me empecé... Pero su abuelita con Alzheimer. Con Alzheimer. Sí, Con arteterapia. Sí, así es. Y otras actividades, pues que ustedes están viendo ahorita un video con ella, que de hecho, este fue el primer cuadro que hicimos para un hijo de ella que cumple años. Entonces, lo que quiero comentar es que esto fue un despertar tanto para ella como para mí, como para toda la familia, porque había una negación, siempre va a haber conflictos de lo que cada quien cree que se debe de hacer, y este tipo de actividad realmente a nosotros nos unió más como familia. Mi abuelita realmente mejoró muchísimo, enlenteció ese deterioro, me involucré inclusive le comentaba con la Asociación de Alzheimer, y me llevó a conocer muchas personas en el ámbito y ayudar a otras personas con Alzheimer, que fundamos un proyecto que es de salud mental. Y pues mi abuelita siempre ha estado conmigo en todo este paso, en todo este proceso. Ha sido un cambio fantástico. Sí. Tuve que cambiar mi estilo de vida en el sentido para poder laborar. Muy bien. Y bueno, muy bien. Ha sido todo. Qué bueno. Gracias, Nuria, por ese testimonio. Licenciada, le agradezco mucho que haya aceptado esta noche venir aquí al programa. Vamos a tener oportunidad de conversar en una nueva ocasión. Le agradezco mucho a la licenciada María José Irías, máster en neuropsicología clínica, diplomado en gerontogeriatría y docente universitaria. Y gracias también a Nuria Urquía por haber estado con nosotros esta noche. ¿Verdad? Y gracias a todos los mensajes que no le podemos dar cabida a todos por el tiempo, desgraciadamente, pero vamos a volver a tener. Claro. ¿Verdad? Abro un espacio para seguir contestando preguntas del público. Totalmente abiertas. ¿Verdad? Y vamos a dedicar un programa solo para eso. Exacto. Pero nada de política, ni economía, sino que los temas que le importan a la gente y le afectan a las familias hondureñas. Involucrar parte física y nutrición es importante también. Muy bien. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien. Buenas noches.